Bien, chicos y chicas, estamos en la última clase teórica del curso de Seminario de Investigación 1. Es el último de los contenidos que es evaluado en el desarrollo del Seminario 1, además de todos los que ya hemos revisado, desde el desarrollo de la pregunta de investigación, pasando por hipótesis, objetivos de investigación, revisión bibliográfica, y este es el último capítulo que debería tener el documento de Seminario 1, que es el marco metodológico, y vamos a explicar un poco sobre el diseño metodológico de una investigación, cuál es su rol y cuáles son las principales características que este tiene. Primero, volver a recordar un poco de cómo hacemos investigación, que tiene que ver justamente con los pasos relacionados con el desarrollo de un proyecto, que parte justamente de la definición de un enfoque de investigación en función de nuestro interés, en función de nuestras preguntas de investigación, nuestras variables y la identificación de las variables, que es una cosa que vamos a ir, de la que vamos a profundizar un poquito más adelante. Lo que necesitamos es exponer un enfoque. Ese enfoque, o hay tres principales enfoques, a pesar de que hay bastantes más, pero los tres principales en el sentido de que son los más tradicionales y son los que seguramente están desarrollando en sus investigaciones, tienen que ver con los que están allí. Un enfoque más cuantitativo, es decir, con variables preferentemente cuantitativas, es decir, numéricas. Un enfoque cualitativo, es decir, un enfoque más relacionado con las cualidades, con las cuestiones subjetivas, con categorías, no tanto con números, y los enfoques mixtos que justamente lo que hacen es mezclar lo cuantitativo con lo cualitativo. Vamos a ser un poquito más específicos, estoy haciendo un marco general para que podamos entrar en cada uno de estos temas. ¿Por qué es importante escoger un enfoque? Básicamente porque nos permite orientar la recolección de datos, identificar como cuáles son las fuentes confiables y más disponibles para extraer estos datos, ya sea cuantitativos, cualitativos o de ambos tipos. Otra cosa importante del marco metodológico es la garantía de viabilidad, es decir, que nosotros tenemos que demostrar en este capítulo que esa información está disponible y es posible de recopilar. Es decir, tenemos que exponer justamente si podemos acceder a los datos que queremos acceder. Muchas veces los datos existen, pero no podemos acceder a ellos, ya sea porque son costosos, ya sea porque están restringidos al uso público, ya sea porque no tenemos el tiempo de recopilar. Entonces hay muchas investigaciones que, a pesar de tener viabilidad, porque los datos se pueden extraer, no tenemos viabilidad desde el punto de vista de la disponibilidad de la información. Lo tercero, o perdón, lo cuarto tiene que ver justamente con orientar el análisis de los datos. Hay procedimientos específicos para análisis cuantitativo, hay procedimientos para análisis cualitativo, hay procedimientos para análisis mixto. Y esos procedimientos, además, en este documento o en esta parte del documento deben quedar muy claros y deben ser además conocidos por la disciplina. Es decir, hay metodologías tradicionales, otras no tan tradicionales, pero en general hay un bagaje metodológico y eso también viene un poco de la revisión bibliográfica. Lo hablamos en algunas partes de la revisión bibliográfica, nosotros exponemos cómo se ha investigado nuestro tema antes. Cómo se ha investigado nuestro tema antes es importante para poder entender cómo lo tenemos que investigar ahora o cómo nosotros podemos modificar esas metodologías para poder hacerlas más pertinentes de lo que estamos haciendo nosotros, nosotras, pero en general lo que tenemos que hacer es justamente identificar esos procedimientos de análisis de los datos y al mismo tiempo como documentar un poco de qué se trata ese procedimiento. Muchas veces hay autores que son expertos en algún tema o perdón, en alguna metodología. También podemos incluso leerlo y traer revisión bibliográfica al análisis metodológico, o sea, perdón, al marco metodológico. Lo quinto respecto de el marco metodológico tiene que ver con la idea de garantizar la replicabilidad. Esto es central del método científico. La idea del método científico es que si alguien toma los mismos datos que nosotros tomamos y desarrolla los mismos procedimientos para analizar esos datos, debería llegar a los mismos resultados. Eso se llama replicabilidad, ¿cierto? Mismos datos, mismo procedimiento, mismo resultado. Eh, Eso implica, o sea, eso permite justamente que la ciencia vaya siendo validada.
Es decir, nosotros tenemos que presentar en este documento todo lo que sea necesario para que otro, en general no se hace, a veces sí, pero en general no, pero es importante exponer en este documento, en este capítulo, nuestros procedimientos lo más claramente posible para que sea posible que otro investigador, otra investigadora tome este método, estos datos, aplique los mismos procedimientos y llegue a los resultados exactamente iguales a los nuestros. Eso se llama replicabilidad y es otra cosa que nosotros garantizamos al proponer un buen marco metodológico. Y por último, es importante en este capítulo exponer las dificultades en el acceso a los datos o en el procesamiento. Eso se llama limitaciones o alcances. En este trabajo, en el de seminario 1, limitaciones y alcances no es necesario hacerlo, porque eso más bien es cuando uno ya desarrolló la investigación. Es decir, al final del seminario 2, ustedes deberían volver al capítulo de marco metodológico y escribir como cuáles fueron las limitaciones y alcances respecto de acceder o no a ciertas bases de datos. A veces nosotros podemos garantizar viabilidad porque creemos que se pueden acceder y qué sé yo, pero de repente nos dimos cuenta que al ir a buscar esos datos, esos solamente estaban para ciertos años. O nos demoramos 30 días en acceder a ello. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que quedar estipuladas para que el siguiente investigador o investigadora que vaya a trabajar con esos datos o que vaya a intentar una réplica de nuestro experimento, de nuestra investigación, lo pueda hacer y lo tenga claro. Entonces, este último punto, limitaciones y alcances, se escribe al final. No es necesario integrarlo ahora, pero el resto de las cosas sí. Explicar el enfoque, orientar la recolección de datos, o sea, de dónde vamos a sacar esos datos, garantizar que esas fuentes de datos son posibles de acceder, que están disponibles y que se permite recopilar en un tiempo adecuado y a un costo adecuado. Orientar el análisis de los datos, es decir, establecer los procedimientos que vamos a aplicar para justamente analizar esos datos y luego explicarlo de la forma suficientemente clara para que esto sea replicable. Eso es lo que tiene que estar en este capítulo que llamamos marco metodológico o diseño metodológico de la investigación, ¿cierto? En este capítulo estamos respondiendo a la pregunta que aparece ahí arriba. ¿Cómo haremos la investigación? Antes habíamos dicho, cuando dijimos la pregunta, bueno, ¿qué vamos a investigar? Cuando dijimos, bueno, los objetivos, dijimos, bueno, ¿cuál es el paso a paso de lo que queremos investigar? Cuando dijimos hipótesis, también estábamos hablando de para qué, de qué queremos investigar, más o menos similar, pero ahora cuando decimos marco metodológico, estamos hablando de cómo vamos a hacer eso. Cuando hemos estado revisando sus proyectos, hemos estado hablando mucho de metodología, hemos estado hablando mucho del cómo, pero no habíamos llegado como a esta clase donde explico todo lo que debería tener el documento de marco metodológico o de diseño metodológico para que quede suficientemente claro qué es lo que se va a hacer con esos datos. Cuáles son los datos que vamos a levantar, cuáles son las fuentes, cuáles van a ser los procedimientos y cómo esto garantiza replicabilidad. Para identificar estos elementos, para poder cómo plantearlos, tenemos tres elementos centrales que tienen que estar identificados en sus documentos, en sus proyectos de investigación. Cualquier proyecto de investigación debería tener muy claro, normalmente, asociado a cada uno de los objetivos de investigación, las variables. Las variables tienen que tener tres características similares, o sea, tienen que tener tres características específicas que son: las variables tienen que ser definibles, tienen que ser conceptualmente medibles y tienen que ser similares a otras. Voy a explicar qué significa esto cuando hablemos específicamente de variables. Esas variables pueden ser cuantitativas, cualitativas, mixtas, y cada objetivo debe tener sus propias variables. Es decir, nuestro objetivo específico 1 tiene las variables 1, 2, 3. Nuestro específico 2 tiene variables 3, 4, 5, 5, 6, 7 y así. Cada uno de nuestros objetivos específicos debería tener sus propias variables. Luego tenemos procedimientos de recolección, es decir, cómo vamos a hacer, cuáles van a ser las fuentes, dónde vamos a ir a acceder de la información. Aquí todavía no nos metemos en cómo lo vamos a procesar ni cómo vamos a analizar esos datos. Solamente tenemos que decir cuáles son esos datos que queremos ir a buscar y cómo los vamos a recolectar. Ese procedimiento de recolección tiene que tener dos características principales. Primero tenemos que decir cuán confiables son las fuentes y lo segundo, lo mencionaba antes, tienen que ser accesibles en tiempo y forma. Es decir, yo no puedo hacer una investigación en 6 meses donde me voy a gastar
5 meses solamente en recopilar la información, porque en verdad hay que construir una base de datos que no está hecha, que hay que pedir por transparencia, que hay que hacer un montón de cosas, que hay que pedir por ley de lobby o lo que sea. Si mi proyecto de investigación dura 6 meses, no puedo gastarme 6 meses en recopilar esos datos. Entonces tiene que ser accesibles en tiempo y también en forma, o sea, tienen que unir en un formato que yo pueda leer, en un archivo que yo tenga el programa, por ejemplo, para poder abrirlo, etcétera. Entonces tienen que ser accesibles en tiempo y forma. De nuevo, estos datos pueden ser cuantitativos, cualitativos, tienen que tener un muestreo adecuado. Vamos a hablar de muestreo en el siguiente curso, cuando ya empecemos a aplicar en metodología de investigación, o sea, en seminario 2. Vamos a hablar, por ejemplo, de si alguien quiere hacer encuestas, cuántas encuestas tiene que hacer. Si alguien tiene que hacer entrevistas, cuántas entrevistas tiene que hacer, y etcétera. Cada metodología tiene su necesidad de identificar su forma de muestreo, ¿cierto? ¿Cuántas encuestas tengo que hacer para que mi encuesta sea fiable? Si yo tengo una población de 100.000 habitantes, 2 encuestas no me sirven para sacar resultados estadísticamente relevantes, ¿cierto? Entonces, hay una fórmula, hay unos cálculos que hay que hacer. Para investigación cualitativa tiene también otra forma de demostrar cuál es ese muestreo. De eso lo vamos a hablar en el siguiente curso, pero también tiene que tener esta idea de un muestreo adecuado. O sea, cuántas observaciones tengo que tener de ese dato para poder identificar si esa recolección de datos tiene sentido o no. Diseñar los instrumentos. En este curso también vamos a diseñar un poquito los instrumentos. Por ejemplo, si alguien me dice, yo estas variables, profesor, las voy a recopilar a través de una encuesta, la idea es que diseñemos un poquito de esa encuesta, no la definitiva, porque tenemos ahí un poquito de tiempo para poder afinarla en el curso de seminario 2, pero ese diseño tiene que estar relativamente desarrollado. No, yo, profe, voy a ir a medir temperatura, entonces tengo que saber cuál es el instrumento que voy a usar, cómo ese instrumento mide las temperaturas, cómo las registra. Eso se llama diseño de instrumentos. También tenemos que identificar el periodo y el lugar. Esto es importante, sobre todo en estudios urbanos, donde ir a tomar datos de día, de noche, en invierno, en verano, de fin de semana o en la semana, cambia completamente los datos. O sea, como la ciudad depende mucho de muchas características que tienen que ver con tiempo y lugar. La identificación de dónde vamos a recolectar esos datos, así como el barrio X, la comuna tal, todo eso tiene que estar definido justamente en la idea de procedimiento de recolección. Y por último, las formas de estandarización y control de calidad, que son un poquito más específicos, también las vamos a hablar en seminario 2 cuando hablemos específicamente de algunos instrumentos. Tenemos que encontrar formas de estandarizar y controlar la calidad de nuestros procedimientos de recolección. Y otra cosa aparte, que tiene que ver evidentemente con las dos anteriores, las variables y los procedimientos de recolección, tiene que ver con los procedimientos de procesamiento. Primero yo tengo que recolectar datos y después tengo que decir cómo los voy a procesar. Normalmente vamos a utilizar algún tipo de software para tomar esos datos y transformarlo en información relevante para nuestra investigación. O sea, como si a mí me mandan un Excel, ese Excel no dice nada, tengo que hacer algún procedimiento, ¿cierto? Ese procedimiento puede ser cuantitativo. Normalmente cuando es cuantitativo lo que hacemos es estadística descriptiva. Por ejemplo, si nos llega una base de datos podemos calcular frecuencias, medias, medianas, promedio, puede ser inferencial, puede ser multivariable, puede ser identificación de correlaciones, es decir, cómo una variable es influida por otras variables, etcétera. Ahí eso se llama como el procedimiento, el procedimiento de procesamiento para investigación cuantitativa tiene que ver principalmente con estadística. Y la SEO se transforma en tablas más resumidas, en gráficos. O sea, yo no puedo pegar en una investigación una base de datos gigantesca de 200 registros con 200 columnas y de 200 filas. Eso no tiene ningún sentido. Tengo que transformarlo en gráficos, tablas, información legible, porque los datos no son información hasta que pasamos por este procesamiento. O sea, una cosa es tener datos y otra cosa es tener información y poder hacer algo con esa información en términos investigativos. Entonces tenemos que elegir este tipo de procesamiento. O sea, si yo hago una encuesta, lo más probable es que pase esa encuesta a un software tipo Excel y en Excel voy a hacer estadística descriptiva o una cosa un poquito más inferencial o multivariada. Hay otro software mucho más especializado, estoy hablando del genérico Excel, pero en verdad hay otros software especiales de estadística que son mucho más complejos que eso. Para lo cualitativo, exactamente lo mismo. Tenemos unas formas, unas cuestiones específicas.
Normalmente utilizamos Grounded Theory o teoría fundamentada, que es un procedimiento de codificación y categorización que tiene que ver justamente con transformar información cualitativa, datos cualitativos en información cualitativa. Vamos a hablar de qué es teoría fundamentada, qué es codificación y qué es categorización en el siguiente curso, cuando hablemos de análisis de datos cualitativos. Ahora solamente les dejo como ahí una pronta respecto de qué significa esto y voy a hacer algunos comentarios más adelante también de qué significa. Pero está de nuevo como la forma de que nosotros accedemos a los datos y los recopilamos, pero también tengo que explicar en el marco metodológico cómo los voy a procesar. Voy a hacerlo a través de estadística. Si alguien me dice, estoy haciendo una investigación cuantitativa como enfoque, mis variables cuantitativas son estas, voy a hacer una encuesta para hacer, las encuestas son cuantitativas. Y yo voy a hacer teoría fundamentada, es que no está entendiendo nada de lo que significa esto. O sea, cada una cosa tiene su relación con el elemento que sigue. Si yo estoy haciendo investigación cuanti, mis variables son tipo numérica, mis procedimientos de recolección son ya sea encuestas, bases de datos, solicitud de información, tabular, etcétera. Y mi forma de procesarla va a ser a través de la estadística descriptiva. Así yo podría definir, por ejemplo, eso sería mi capítulo en el caso de que tuviese una investigación cualitativa. Mi capítulo de marco metodológico debería decir esas consideraciones. Por otro lado, si yo tengo una investigación cualitativa, yo te podría decir, bueno, mi enfoque es más bien cualitativo, mis variables cualitativas son estas, son cualidades, son categorías, no hay número, podría haber números, pero no son lo principal son las categorías, los perfiles, las cualidades. Luego tengo una forma que le puedo llamar, por ejemplo, entrevistas en profundidad, historias de vida, mapeos colectivos, todas esas son metodologías cualitativas. Y luego mi forma de procesamiento va a ser teoría fundamentada, o análisis temático, o análisis de discurso. Entonces, tiene que haber una coherencia entre lo que yo estoy proponiendo en términos de enfoque, variables, procedimientos de recolección y procedimientos de procesamiento. Eso es lo principal de este marco metodológico. Y esto es lo que va a ser evaluado en la última parte del documento final del seminario 1. ¿Cuánta coherencia hay en la propuesta metodológica? Respecto de las variables, vamos a entrar ahora en cada uno de los temas, lo presenté así de manera general, pero evidentemente hay mucho que decir respecto de cada uno de los temas. Vamos a hablar de estos tres temas principalmente y después cómo se relacionan con la parte anterior que habíamos tenido de definición del proyecto. ¿Qué son las variables? Las variables son términos que deben medirse para cumplir con los objetivos de investigación. Esa medición puede ser cuantitativa o cualitativa. Esas variables deben ser definidas conceptualmente para no generar equívocos. Muchas veces nosotros decimos nuestra variable a medir es tal, pero eso puede tener distintas acepciones. No todos tienen por qué saber que ese concepto es lo que vamos a medir. Entonces tiene que ser definido. El capítulo para definir la variable es justamente el marco metodológico. Yo voy a medir la altura de no sé qué. Bueno, eso, ¿qué significa? ¿Cierto? ¿Cómo se mide, etcétera? Lo segundo importante es que debemos asegurar que puede ser medida de alguna manera, con alguna metodología de medición. Esto es importante porque si ustedes me dicen, no, yo voy a medir em, la velocidad de los vientos. Y yo te pregunto como, bueno, ¿y con qué instrumento va a hacer eso? ¿Cómo vamos a recopilar esa información? Ah, no sé. No tiene sentido. O sea, tenemos que tener alguna forma de medirlo. ¿Cómo se mide eso? ¿Se mide con algún instrumento específico? ¿Se mide con una percepción? Como yo me paro y digo, bueno, el viento es bajo, medio, alto. ¿Cómo? ¿Cómo se va a medir esa variable? Cuando estamos hablando de variables de percepción, es mucho más, o variables que tienen que ver con cualidades, es mucho más sensible definir cómo yo voy a medir esa variable. Esto es súper importante porque la forma en que medimos va a significar como uno u otro resultado. Por lo tanto, es muy importante que esas variables, primero que puedan ser medidas y luego que digamos cómo van a ser medidas. Permite confrontar nuestras investigaciones con otras. Normalmente cuando hacemos el marco teórico nos encontramos con investigaciones similares. Si hay una investigación que se parece mucho, y yo quiero hacer lo mismo pero en otro sitio, por ejemplo, encontré un estudio en México excelente porque porque quiero hacer lo mismo en Santiago, o quiero hacer lo mismo en otra ciudad de Chile, o en cualquier otra parte del mundo. Lo ideal sería tomar esas mismas variables para después incluso poder comparar con el estudio anterior. Entonces, las variables muchas veces vienen del marco teórico, vienen del marco teórico y vienen de la revisión bibliográfica.
cómo otros investigaron, qué variables utilizaron, es súper importante para nosotros también hacer investigaciones similares. Las variables a medir se aplican a personas, seres vivos, objetos, hechos, fenómenos, etcétera. Lo importante a saber también es que si trabajamos con variables que tienen que ver con personas y seres vivos, tenemos que también cumplir con algunos elementos éticos. Vamos a hablar un poquito de ética de la investigación también en el siguiente curso. Esto es súper importante porque no podemos hacer cualquier cosa cuando estamos hablando de investigar personas o seres vivos. Tenemos que cuidar temas de privacidad, temas de seguridad al investigar, de un montón de cosas que es importante tener en cuenta cuando nuestras variables tienen que ver con personas y seres vivos. Objetos, hechos y fenómenos no es tan central. Y de nuevo, estas variables pueden ser cuantitativas, cualitativas o mixtas. Variables cuantitativas, cosas que se pueden contar, ¿cierto? Cuantitativas, contabilidad. Edades, medidas, superficies, precios, sueldos, ganancias, pérdidas, calificaciones, cantidades, tiempos, años, velocidades, poblaciones, duraciones. Todo eso se puede medir con un número, ya sea a través de un número categórico, un rango, a través o sea, de manera ordinal, de manera cardinal. Muchas formas de medir variables. Todas tienen como sus propias características respecto de cómo se procesan, pero todo lo que pueda ser llevado a número, eso es una variable cuantitativa. Tenemos variables también cualitativas. ¿Cuáles son esas? Las que no se pueden llevar a número. Sentimientos, ideales, sensaciones, reacciones, hábitos, estilos de vida, gustos, características, calidades, objetivos, modelos, sistemas, etcétera, son todas variables cualitativas. Yo no puedo decir, bueno, este ideal es un 1 y este ideal es un 0. Eso no existe, no se puede realizar así, a pesar de que sí hay algunas variables que son cualitativas que pueden ser llevadas a un binario, pero no me quiero marear en esto respecto de esto, más bien quiero decir estas cualidades, o sea, estas variables que son cualitativas. La idea no es nunca llevarla a números, no nos sirve llevarlas a números, más bien nos sirve como categoría, ¿cierto? Sentimiento, feliz, triste, agobiado, ansioso, no se puede llevar a números. Algunas de estas cosas sí. ¿Cuáles se pueden llevar a números y son variables mixtas? Son las variables de percepción. Yo no puedo decir como estoy ansioso 1 o estoy ansioso 5, pero sí puedo decir percibo que estoy ansioso entre 1 y 5 en un nivel 3. Eso se llama, y esto es una metodología específica que se llama escala Likert, que está ahí abajito a la derecha. La escala Likert nos permite justamente identificar elementos que son cualitativos a través de alguna nota, pero eso no es real. Más bien nosotros tenemos que hablar de percepción. O sea, cuando yo voy y pregunto, por ejemplo, la seguridad, el nivel de seguridad, o la sensación de seguridad, no es no se puede cuantificar, ¿cierto? La sensación de inseguridad, como depende de cada persona, es muy cualitativo, es muy complejo de definir, pero nosotros podemos preguntar a una persona como, en este espacio, de 1 a 10, ¿cuán seguro se siente siendo 1 muy seguro y siendo 10 muy poco seguro? Y la persona nos dice, bueno, 7. Eso no es el nivel de seguridad que siente la persona, es una percepción de seguridad. Esto es súper importante, sobre todo para este tipo de estudios, porque muchas veces, y esto es para el equívoco permanente, y es el problema que tenemos con el trabajo y muchas veces el mal trabajo científico relacionado justamente con temas súper sensibles. Después sale en el diario como el nivel de inseguridad en Chile ha llegado a 9 o 10. ¿Es realmente el nivel de inseguridad lo que llegaba a 9 o 10 o es el nivel de percepción de seguridad lo que llegaba a un nivel 9 o 10? Esto es súper importante porque si en verdad entendemos que esta investigación se realizó con una escala Likert y que se le preguntó a las personas y en ciertas condiciones y qué sé yo, bueno, se entiende que la percepción de seguridad ha llegado a 9 o 10, pero yo creo que en ningún caso, a pesar de que sí ha subido todo lo que tenga que ver como con temas de seguridad y delincuencia en Chile, evidentemente no ha llegado a niveles de otros países como 9 o 10 nunca, sino que más bien lo que ha subido es la percepción de seguridad. Entonces, son variables mixtas porque son variables cualitativas, pero que se pueden medir justamente con una escala Likert que nos permite justamente llevar cualidades a cantidades. Pero esto, como saben, ya de nuevo, no es que estemos midiendo específicamente ni gustos, ni estilos de vida, ni reacciones, ni sensaciones, lo que estamos haciendo es medir una percepción, ¿cierto? Esto es importante de considerar, pero se puede hacer. Hay muchas encuestas, mucha investigación
cuantitativa, es decir, de las variables cuantitativas, de las que están a la izquierda, que se hacen sobre percepción sobre temas cualitativos, que también lo podemos hacer, pero siempre teniendo en consideración estos elementos que mencionaba antes de tener muy claro de lo que estamos haciendo y lo que estamos midiendo. Variables, existen infinitas variables que podemos medir. Lo importante de nuevo es que se puedan medir, que esté claro el procedimiento y que tengan relación con otras investigaciones para poder comparar nuestra investigación con otras. Y en este capítulo deben ser definidas conceptualmente. Eso respecto de las variables. Ahora respecto de enfoque y procedencia de la recolección de datos. Como mencionaba antes, de lo que se trata de este capítulo justamente tiene que ver con exponer el cómo vamos a hacer la investigación. Y ese cómo tiene un enfoque, que puede ser de nuevo cuanti, quali o mixto. Hay más enfoques de investigación. Podemos hablarlo en el siguiente curso. Hay enfoques críticos, hay enfoques antropológicos, que se escapan un poco de las categorías cuanti, quali o mixto, pero vamos a trabajar con estas porque con estas podemos empezar a hacer investigación, ¿cierto? Definir si nuestro enfoque es más bien cuantitativo, cualitativo o mixto. Mixto quiere decir un poco cuanti y un poco quali. A veces tenemos mixto preferentemente cuantitativo, tenemos mixto preferentemente cualitativo, etcétera. Podemos tener investigaciones que tengan de ambos tipos de variables. Normalmente una investigación sencilla debería tener de un solo tipo, pero eso ya queda a criterio de ustedes. Lo importante es que tenemos procedimientos distintos para distintos tipos de investigación. Y aquí hay un mapa general de cuáles son los tipos de metodologías que podemos investigar para recolectar datos. Esto solamente para recolectar datos, no para procesarlos, ni para llegar a información, ni transformarlo en conclusiones. Esto solamente para recolectar. Y tenemos dos tipos de investigación o enfoque y dos tipos de investigación en términos de proveniencia de los datos. Y ahí esto nos permite hacer una tabla de doble entrada, es decir, un cuadro donde se muestra dividido por el eje horizontal la investigación cuantitativa respecto de la cualitativa y en el eje vertical la investigación documental de la de campo. Voy a dejar claro esto antes de seguir con los cuadrantes. La investigación cuantitativa en este gráfico está, voy a tratar de prender el puntero, aquí está. La investigación cuantitativa está de aquí hacia arriba, o sea, todo esto es investigación cuantitativa. La investigación cualitativa está de esta línea hacia abajo, es decir, todo esto es investigación cualitativa, ¿sí? Estos dos cuadrantes. Pero yo también puedo dividir en el eje vertical la investigación documental, es decir, la que viene de datos secundarios. O sea, yo no hago la recolección de datos, sino que ya está hecha. Yo la voy a ir a buscar, ¿no? Entonces, toda la investigación documental, datos secundarios, está de esta línea vertical a la izquierda. Mientras que la investigación de campo, datos primarios, es decir, recolección de datos que hacemos nosotros y nosotras mismas, están de este eje vertical a la derecha. Eso nos genera 4 cuadrantes. El primero acá arriba son investigación cuantitativa de tipo documental. Es decir, son bases de datos estadísticos que ya existen, que pueden ser el censo, estadísticas oficiales, estudios cuantitativos, etcétera. Datos espacioterritoriales, que son datos de sistemas de información geográfica, es decir, puntos, formas o líneas que tienen información y que además están espacializados en el territorio, ¿cierto? Los estudios urbanos trabajan mucho con datos georreferenciados o espacio territorial. Estos no son datos que nosotros creamos, todos estos pueden existir, por eso es documental. Y al mismo tiempo son todos cuantitativos, ¿cierto? Hay muchas encuestas que otros ministerios, que algunos ministerios, agencias públicas ya hicieron y que nosotros podemos solicitar vía transparencia. O sea, podemos encontrar un estudio que hable el año pasado una compañera de ustedes hizo una investigación sobre infraestructura cultural y había en el Ministerio de Cultura, había una encuesta hecha. Entonces la solicitó y trabajamos con esa encuesta. Eso es perfectamente posible. Trabajar con estadísticas oficiales, estadísticas de proyectos, permisos de edificación, estadísticas de inversión pública, todo eso es posible de ir a buscar y trabajar con eso. Podemos hacer investigación con fuentes de datos construidas por otros, no hay ningún problema.
El cuadrante a la derecha arriba muestra investigación cuantitativa también, o sea, números, pero con investigación de campo, con datos construidos por nosotros y nosotras mismas. ¿Cuáles son esos los tips? ¿Cuáles son las formas más tradicionales de investigación cuanti? Pongo aquí dos elementos en rojo porque es importante, porque generalmente se confunde mucho qué significa una encuesta, qué significa una entrevista. La principal forma de recopilar datos nosotros y nosotras mismas a través de una investigación cuantitativa son las encuestas. Profe, quiero hacer una encuesta, pero tengo una investigación cualitativa, entonces no estaba haciendo encuesta. La encuesta no te sirve, la encuesta es un listado de preguntas con alternativas que normalmente se llevan a números y después se estudian su frecuencia, se estudian sus regularidades en términos estadísticos. Una encuesta es investigación cuantitativa. Las encuestas pueden ser personales, telefónicas, postales. En Chile no hay mucho de esto, pero hay otros países donde las encuestas te llegan a la casa, tú las respondes y las vuelves a meter en el correo. Y hay muchos países que los censos lo hacen de esa manera, con encuestas postales. Encuestas panel, las encuestas panel son la misma encuesta que se le aplica al mismo grupo de personas en tiempos sucesivos, es decir, le aplico la encuesta el año 1, después le aplico la misma encuesta al mismo grupo el año 2, el año 3, el año 4 y así construyo una encuesta panel, es decir, una encuesta que se va moviendo en el tiempo. Pero la principal que utilizamos son las encuestas. De nuevo, grábense esto para siempre, las encuestas son investigación cuantitativa. El que me diga, la que me diga, voy a hacer encuestas para hacer una investigación eh, cualitativa, inmediatamente reprobado. ¿Ya? Como las encuestas son cuantitativas. Y otro tipo de investigación que hacemos cuantitativo, que también hacemos un montón, porque estudiamos arquitectura y estudio urbano, son los levantamientos exactos. Ir a una obra de arquitectura y medirla, ir a una calle y medir el perfil, medir cuánto miden las veredas, medir cuánto miden los espacios, ir al Google Earth y tomar ese dato y decir como este espacio mide tal por tal, la altura es X. Esos levantamientos exactos también son investigación cuantitativa y de investigación de campo propio. ¿Cierto? Ahí están como eso, lo pongo ahí con puntito especial, como con asterisco, porque más bien son propios de nuestra disciplina. O sea, como muy raro sería que un biólogo vaya a tomar mediciones a terreno, ¿ya? Pero bueno, también podría ser. Principalmente, si es que vamos a trabajar con investigación cuanti de campo, deberíamos trabajar a través de encuestas, levantamientos exactos y ese tipo de cosas. Ahora bien, la parte de abajo, cuadrante izquierda a abajo. Investigación cualitativa, investigación documental, es decir, de otros. Podemos ir a buscar distintas fuentes bibliográficas, podemos trabajar con libros, con revistas, con carteles, etcétera. Carteles pueden ser afiches, flyers, información de distinto tipo. Tuve también hace algunos años una chica que investigó todos los flyers y todos los carteles que habían en un barrio, investigó el barrio a través de los carteles que habían pegados en sus calles. Súper interesante porque ahí hay un montón de información cualitativa de investigación documental, a pesar de que también puede ser investigación de campo, porque le fue a sacar fotos, ella misma le fue a sacar fotos a los carteles, no, pero esto es más bien como carteles ya existentes en alguna base de datos. Revistas de arquitectura también, muchas investigaciones las he trabajado a través de revistas de arquitectura, libros de historia de la arquitectura, también pueden ser fuentes bibliográficas. No confundir fuentes bibliográficas con la revisión bibliográfica. Yo puedo decir, mi tema de investigación es este y mi marco conceptual y teórico son estos libros, y yo puedo decir, pero lo que yo voy a investigar son estos otros libros, para hacer la investigación, ¿cierto? Voy a analizar estos libros, analizar estas revistas, no son mi marco teórico, son mi objeto de estudio, mi fuente de datos, son cosas distintas. Fuentes iconográficas, videos, microfilms, fotografías, etcétera. Otros medios de almacenamiento de cualquier tipo. Audio, también hemos trabajado con audio en algunas investigaciones, etcétera. Y mapas y planos exactos, ¿cierto? Como información de mapotecas, de planos de obra. También hemos trabajado también algunos proyectos que tienen que ver justamente con estéticas de alguna información de este tipo que podemos encontrar en Internet. Todo lo que sea de datos secundarios, cosas que no hicimos nosotros, sino que más bien vamos a ir a buscar esas bases de datos, estas fuentes de datos, perdón, son investigación documental cualitativa. Último cuadrante, abajo a la derecha, es decir, investigación cualitativa, pero de campo, que relevantamos nosotros mismos. Y aquí está principalmente, o la principal herramienta que nosotros utilizamos para hacer investigación de campo de tipo cualitativa, distinto de la encuesta no. La principal investigación cualitativa de campo son las entrevistas en profundidad. Es decir, ir con usted de 3 o 4 preguntas abiertas
suficientemente abiertas y tener una conversación con una persona que puede durar media hora, una hora y media. Eso es una entrevista, distinto de una encuesta donde yo voy y le pregunto como, de la siguiente pregunta, dígame A, B o C, dígame del 1, 2, 3, 4, 5. En una entrevista en profundidad ¿me puede hablar de tal tema? Y la persona tiene la posibilidad de explayarse y de hablar de muchos temas y de hablarte de lo que quiera. No en categorías, las entrevistas son abiertas. Principalmente utilizamos entrevistas en profundidad porque con algún número específico de entrevistas en profundidad podemos llegar a una buena investigación de campo de tipo cualitativo. Observación en terreno, que también es algo que hacemos mucho, o sea, ir a terreno, tomar nota, hacer croquis, ¿cierto? Como decir, bueno, contar personas, así como más bien al ojo, todo eso podría ser cualitativo, a pesar de que contar personas también podría ser cuanti, pero como nunca es tan exacto, sino que más bien es una percepción de, bueno, alta ocupación a esta hora, baja ocupación, etcétera. Todo eso se llama observación. Y luego tenemos, por último, ¿cierto? Perdón, antes de las metodologías más propias de nuestra disciplina, están los focus group. ¿Qué son los focus group o grupos focales? Son entrevistas grupales. Es decir, yo invito a un grupo de actores que pueden ser similares, pueden ser muy distintos, y les hago una pregunta para que haya una conversación entre actores, entre entrevistados. Entonces, es una entrevista grupal. Eso es un focus group o un grupo focal. Y también tenemos levantamientos interpretativos, mapas cognitivos, ir a trabajar con un mapa, con personas, con stickers. Se han puesto muy de moda como estos levantamientos o mapas colectivos de donde nosotros estamos extrayendo información cualitativa, no cuantitativa. Entonces, de nuevo, investigación de campo, las principales formas de medir, si es que queremos una cuantificación de elementos, es una encuesta. Si queremos medir cualidades, es una entrevista. Y hay otras metodologías, ¿no? Estas no son las únicas, evidentemente, hay millones de otras. Voy a mencionar como algunas a continuación, pero ojo con esto, ojo en diferenciar muy claramente si nuestra investigación es cuanti, es quali, es documental o es de campo. Obtención de datos cuantitativos, hay millones de bases de datos online, hay un montón de lugares donde hay información cuantitativa global de alguna ciudad en específico. Chile tiene sus propias bases de datos públicas donde podemos ir a acceder a datos cuantitativos, encuesta, información georreferenciada, base de datos de inversión pública, portal de transparencia de las municipalidades, ministerios a nivel nacional, etcétera. Hay un montón de información cuantitativa. Podemos hacer encuestas online si es que tenemos como dificultad hacerlas de manera presencial o si es una cuestión más genérica, se pueden hacer encuestas online. Se pueden hacer el levantamiento de datos específicos a través de la información que nos entregan fuentes como Google Earth o Street View. Google Earth, por ejemplo, tiene también fotos satelitales de distintos años. Podemos medir, podemos ir a ver como el cambio de algunas cosas. Hay bastantes datos cuantitativos que hay que levantar. Están, sobre todo las ciudades grandes de Chile y el mundo, están todas levantadas en 3D. Podemos identificar cosas de forma urbana, medir, incluso podemos llegar a nivel de medir como cuántos metros mide cada una de las calles solamente a través de Google Street View. Entonces hay mucha información cuantitativa que podemos levantar a través de ese tipo de herramientas. Esto es para recolección, ¿cierto? Lo que hablábamos antes. Nosotros primero identificamos las variables, las recolectamos y las procesamos. Entonces, esto es recolección, recolección, recolección y esto es procesamiento. O sea, lo que nos interesa justamente es transformar esta información que sacamos de las bases de datos, de las encuestas online, de las encuestas presenciales, de la información, llevarlas a eh, procesamiento de datos cuantitativos, ya sea a través de gráficos o a través de tablas simplificadas, ¿cierto? Esta tabla no nos sirve para hacer investigación. Tú me pones esa tabla en un documento para hacer investigación y te digo, no entiendo nada. Hay que identificar como categorías que nos pudiesen permitir generar investigación un poquito más específica o tabla un poquito más clara y específica. Esa es un poquito la idea de transformar nuestros datos en gráficos o tablas o en mapas, ¿cierto? La información georreferencial, que es un poco lo que les mencionaba aquí, información georreferenciada, lo que nos permite es tener información cuantitativa que puede ser llevada a plano. Muy propio de los estudios urbanos, ¿cierto? Procesamiento de datos cuantitativos. Datos cualitativos, tenemos, además de lo que les mencioné antes, ¿cierto? Como ir a buscar a mapotecas, revisar libros, revisar revistas. También podemos hacer entrevistas, pero también podemos analizar redes sociales. Esto también es como una metodología un poquito más nueva, pero también se puede.
Análisis de prensa, que también es una metodología que se utiliza bastante en estudios más bien que nos permiten acercarnos a un tema. Etnografía, la etnografía sin N es la metodología principalmente utilizada por los antropólogos y antropólogas para investigar. Cuando uno investiga comunidades humanas, lo que hace es, y se va y la investiga desde dentro, ¿cierto? La gente, el etnógrafo típico es la persona que a principios del siglo tomaba sus cosas y se iba a vivir con una comunidad en África, en Latinoamérica. Eso es etnografía. Hoy día podemos hacer netnografía, considerando que net es la palabra relacionada con red, ¿cierto? Con Internet. Podemos hacer lo mismo, pero con comunidades tecnológicas abiertas en Internet. Hay mucha investigación interesante relacionada con identificación de patrones de comportamiento grupales de comunidades que son más bien comunidades virtuales. Entonces, también de etnografía, otra posibilidad de levantamiento de datos quali. Estoy solamente como mostrando algunas posibilidades extra, además de los que ya mencioné. Mapas online, colaborativos. Esto es información cualitativa, no es cuantitativa, porque en verdad no sabemos si estos son todos los casos sobre esto. Ni siquiera sé qué son estos puntos, pero me puedo imaginar que son algunos elementos que la comunidad, por ejemplo, pudo como identificar, mapas colectivos de distinto tipo. Por ejemplo, mapeos online son muy interesantes de desarrollar. Todas estas son cosas que traigo porque hay estudiantes, sobre todo en la pandemia, tuvimos que innovar en términos metodológicos y hubo muchas cosas interesantes. Podemos hacer esto mismo también en presencial con una comunidad, un mapeo más bien colectivo, toda esa información cualitativa. Esto es para obtener los datos, pero también tenemos que procesar datos. Y aquí hay un ejemplo de qué es o cómo se trabaja con teoría fundamentada. Teoría fundamentada y existen software especializados. Vamos a hablar también de cómo hacerlo de manera un poquito más artesanal. Esto en el curso de seminario 2. Esto nos permite trabajar con información cualitativa, por ejemplo, entrevistas, por ejemplo, análisis de prensa, por ejemplo, análisis de etnografía, redes sociales, etcétera, y poder hacer como relacionar esa información a través de un procesamiento de datos cualitativos. O sea, levantar este mapa, extraer datos, esto es una cosa, o análisis de prensa, no solamente ir a la prensa y extraer los temas que nos interesan, sino que también es analizarlo. Esto es trabajar con teoría fundamentada. Esto es Grounded Theory, perdón, ya a esta hora ya se me traba un poco la lengua. Pero tiene que ver justamente con cómo procesamos información cualitativa. No cómo la obtenemos, sino que cómo la procesamos. Nosotros también hacemos mucho de sacar fotografías cuando hacemos análisis en terreno, hacemos análisis de elementos arquitectónicos, de temas de ciudad. La fotografía también es un tipo de procesamiento. Vamos a aprender en el siguiente curso a trabajar con fotografía y a hacer análisis cualitativo de fotografía, mapas de actores. Todo esto son investigaciones que he realizado yo o estudiantes de la universidad que nos han permitido justamente procesar datos. O sea, obtener es una cosa, pero procesar es otra cosa. Y podemos decir, entonces, yo voy a recolectar datos de redes sociales y con eso voy a armar, o sea, mi forma de procesar va a ser un análisis de mapas, o sea, un mapa de actores, perdón, con ciertas consideraciones que pudiesen permitir ordenar esta información y definir ciertos patrones y ciertas convertir esta información que puede ser muy caótica y puede ser como muy desordenada o prensa o lo que sea en información posible de analizar y transformar en conclusiones de investigación. Un poquito para resumir, enfoque cuantitativo, más bien pasos definidos, se plantea un problema, se derivan hipótesis y se buscan recolectar los datos numéricos que nos permiten analizar estadísticamente esa hipótesis. Normalmente tenemos la hipótesis antes de recolectar los datos, esto lo habíamos hablado. Recuerden que podemos tener hipótesis exploratorias siempre que sea una investigación cualitativa. Cuando hacemos investigación cuanti, normalmente tenemos la hipótesis previo a la investigación. Recolectamos datos a través de mediciones específicas, tenemos un máximo control para desechar explicaciones alternativas, ¿cierto? No, intentamos buscar que nuestra hipótesis sea muy precisa para que nuestros datos hablen de esa hipótesis y no de otra cosa. Se busca generalizar, ¿cierto? Explicar y predecir a través de números. Ocupa estándares de validación, confiabilidad. Me imagino que han escuchado hablar de el porcentaje de error de una encuesta y todo ese tipo de cosas se pueden medir. Y utiliza una lógica de razonamiento deductiva, es decir, va de lo general a lo específico. No siempre es así, pero bueno, generalmente funciona de esa manera.
Mientras que por otro lado tenemos el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo tiene otra forma, es más bien fenomenológico, es decir, busca interpretar elementos de la realidad desde lo micro a lo macro, ¿cierto? Al revés de lo deductivo, de lo inductivo. No hay un proceso claro definido, hay más bien iteraciones. Lo vamos a explicar esto mucho más claramente en el siguiente curso. Hay iteraciones permanentes sobre la información cualitativa. Se usa para refinar preguntas de investigación. Muchas veces uno parte con una investigación quali para después proponer una quanti. Generalmente se prueban hipótesis exploratorias, lo mencionaba antes. Cuando uno hace investigación quali, puede trabajar con hipótesis exploratoria. Se basa justamente, principalmente, no en estadística, sino que en teoría fundamentada, este proceso inductivo es interpretativo, busca dar sentido y una perspectiva. No busca tanto como definir si la variable era correcta o incorrecta, sino que más bien busca los matices. Se mantiene punto de vista interno. En esta investigación de tipo cualitativa también se dice que el investigador puede tener como una posición mucho más clara en términos políticos, en términos de posicionamiento sobre el fenómeno, etcétera. Distinto de lo cuantitativo, que trata de ser un poquito más objetiva. No quiere decir que una sea mejor que la otra, solamente son distintas. Y busca justamente observar procesos sin interrumpirlo. Eso también es importante. Cuando uno hace investigación cuantitativa, lo que hace es tratar de sacar una foto del momento o de varios momentos. Cuando uno hace investigación quali, es más bien uno investiga procesos. Cuando uno está investigando procesos, sobre todo sociales, normalmente estamos hablando de un enfoque más cualitativo. Respecto de esto, de lo que habíamos estado hablando de enfoque, procedimiento y procedencia, recolección de datos, cosas importantes a tener en cuenta, que lo vamos a hablar también en profundidad en el siguiente curso, tienen que ver con ser extremadamente ordenados con la información. Cuando empiecen a levantar información, voy a ser mucho más majadero con esto en el siguiente curso, ¿ah? Hay que encontrar un orden, generar carpetas, códigos numéricos, tablas, para recopilar información, sobre todo la cualitativa, que es muy importante tenerla muy ordenada. La cuantitativa es un poco más fácil porque ya viene en formato base de datos, pero la cualitativa es un poco más complejo. Todo lo que implica un registro de audio y video tiene que ser llevado a imagen o texto. Nosotros principalmente trabajamos con imagen o texto, sobre todo lo cualitativo. Y ojo con los formatos que sean compatibles, si vamos a tomar grabaciones de una entrevista, que después podamos transformar ese audio en otro formato legible en el computador. Todo ese tipo de cosas son importantes, no vaya a ser que tengamos un problema de orden de la información. Sobre los instrumentos, vamos a hablar de pilotaje. Tenemos que hacer pruebas. Tenemos que, por ejemplo, si desarrollamos una encuesta, hacerla a un par de amigos para ver si funciona, para ver si nos entienden las preguntas y todo ese tipo de cosas. Hay reglas para identificar cuándo la investigación es suficientemente viable. La saturación es un concepto que vamos a trabajar en el siguiente curso que tiene que ver justamente con identificar, por ejemplo, cuántas entrevistas tengo que hacer. El concepto de saturación me permite identificar cuántas entrevistas ya son suficientes para poder hacer un análisis cualitativo, distinto de las encuestas que tienen otra forma de identificar su representatividad. Hay que estudiar también técnicas de reclutamiento, no son tan fáciles. Si yo quiero hacer entrevistas, por ejemplo, ¿cómo llego a las personas? Eso se llama reclutamiento, ¿cierto? ¿Cómo yo llego a entrevistar a unas personas? Bueno, hay algunas técnicas, encontrar por internet, a través de gente conocida, bola de nieve, que es la principal, es la más utilizada, pero ahí vamos a hablar de eso de nuevo el próximo curso. Ideal es transcribir completamente una entrevista, si es que vamos a hacer ese tipo de investigación quali, asegurar claridad del audio y de la imagen, ¿cierto? No sirve de nada ir a terreno y sacar fotos malas, sacar fotos que no se ve nada. Siempre registrar fecha y hora cuando vamos a algún terreno, lo que sea. Ojo con la representatividad y sesgo de la información, que tiene que ver justamente con lo que mencionaba antes de, yo hago una encuesta y resulta que por mala suerte encuesté a puros hombres. ¿Hay representatividad en esa encuesta o no? Es importante empezar a definir ese tipo de cosas, dónde puede haber sesgo de mi información y dónde la representatividad no está suficientemente bien lograda. Estas son cosas importantes, pero de nuevo lo vamos a ver más en detalle cuando ya tengamos instrumentos claros y vayamos a medir, que es en el curso de seminario 2. Y otra cosa importante, el tema de ética, lo había mencionado antes. Hay que ser muy cuidadoso de los entrevistados y los encuestados. Nos están haciendo un favor, no nosotros a ellos. Así que hay que tener como ciertas reglas de trato. Vamos a hablar de ética de la investigación en el siguiente curso. Informar sobre el objetivo de estudio siempre, no se puede obligar a nadie, siempre se tiene que permitir que alguien se retire de una entrevista o una encuesta, etcétera. Algunas reglas básicas de ética de la investigación, sobre todo cuando trabajamos con personas.
Y esto es lo que me interesa que podamos revisar en detalle porque tiene que ver justamente con, de aquí, de este punto a la izquierda, es algo que ya teníamos medianamente trabajado y habíamos revisado en las clases anteriores, ¿cierto? Habíamos hablado de preguntas de investigación principales, secundarias, habíamos hablado de hipótesis, principal, subhipótesis, objetivos, que son objetivos generales, específicos, uno, 2 y 3, etcétera. Y ahora hemos estado hablando de variables, metodología de investigación de recolección y procesamiento, ¿cierto? Todo esto es nuevo, todo esto es de esta clase, pero tiene que estar íntimamente relacionado con los anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo preguntas, hipótesis y objetivos, y de esos objetivos derivan objetivos específicos, mis variables de investigación no son cualquier cosa, no son cosas que me inventé, tienen que estar directamente relacionados con mi objetivo específico. El objetivo específico uno y el 2, el 3 y todos los que tengamos tienen que tener variables asociadas, si no, no son objetivos. Si yo miro mi objetivo y digo, no sé qué variable estoy midiendo, entonces tengo que reordenar mis objetivos porque si un objetivo específico no tiene variables de investigación, entonces no está cumpliendo con su rol. Hay variables que nos permiten abordar un objetivo o hay variables que nos pueden permitir abordar más de un objetivo. Entonces las variables pueden ordenarse de esta manera o también pueden tener como, bueno, la variable 2 sirve para el objetivo uno pero también para el objetivo 2. La variable 5 puede ser para el 2 y para el uno. Y así como que esto puede ser bastante más complejo. Estas variables tienen ciertas características, ya los vimos, pueden ser cuantitativas, cualitativas o mixtas. Cuando ya tengamos definidas las variables, podemos definir cómo vamos a recolectar esas variables, cómo las vamos a medir, dónde las vamos a ir a buscar, a qué fuentes de datos. Y aquí podemos tener un método que nos permita recopilar varias variables. Por ejemplo, mis variables son precios del suelo, precios de arriendo, precios de no sé qué. Eso puede permitir cumplir con el objetivo 1 y medianamente con el objetivo 2. Por eso yo todo lo recopilo a través de la misma base de datos. Entonces, la metodología puede servirme para varias métodos, para varias variables distintas. Pero por lo menos tiene que haber una variable con un método. Es decir, cada variable tiene que tener un método de recolección. No hay variables que no tengan método de recolección porque si no, no estamos levantando la información. Pero un método puede servir a varias variables. Y ahí tenemos que identificar cuáles son nuestros métodos. Pueden haber varios métodos, puede haber uno solo. O sea, yo voy a sacar todo de una encuesta. Perfecto. Todas mis variables son del método 1, que es encuesta a transeúntes o lo que sea. O puedo mezclar. Puedo hacer, bueno, encuesta a transeúntes y observación en terreno. Y puedo unas variables sacarlas de la observación en terreno y otras variables sacarlas de mi encuesta. Y luego, último elemento, son el procesamiento de esos datos. Es decir, el método con que yo voy a procesar la información que recolecté en el método 1 y en el método 2 a través de también formas de procesamiento que normalmente tienen que ver con métodos diferenciados. O sea, si yo hice una encuesta, evidentemente mi método va a ser análisis estadístico de esa encuesta. Si yo hice entrevista, va a ser análisis de teoría fundamentada de esas entrevistas. Si yo hice mapas colectivos, voy a generar un procesamiento de análisis de lo que sea, o mi método fue, yo voy a recolectar información de prensa, y mi método es análisis de prensa con cierta metodología específica. Entonces, tenemos que tener todos estos elementos en nuestra investigación y tienen que ser coherentes entre sí para que tenga, o sea, este es el mapa, el esquema con el que yo mido la coherencia de la investigación. Si ustedes me dicen, yo tengo la variable 5 y no hay ningún método que recoja esa variable 5, en verdad esa variable no nos está sirviendo porque no está siendo recolectada. Todo esto tiene que tener como coherencia absoluta, sobre todo esta parte final, en el capítulo de metodología del proyecto, diseño metodológico, marco metodológico, como quieran llamarlo, pero esto es lo que voy a medir en términos de coherencia. Que las variables tengan relación con los objetivos específicos, que haya métodos que permitan recolectar todas las variables que se plantean y que haya métodos de procesamiento para esa recolección de variables. Aquí hay un ejemplo, esta es mi tesis doctoral que tiene cuatro objetivos de investigación: caracterizar énfasis temático, describir objetivos, temporalidades de agentes, analizar condiciones, componentes dinámicas, categorizar discurso. Tengo estas variables. Estas 5 variables tienen que ver con esto: competitividad global, agente, ubicación, tipo, instrumento, con este objetivo específico, agente, relaciones, analizar condiciones, componentes, dinámica, categorizar elementos textuales, contextuales. Y aquí yo tengo mi recolección de datos. Esta la voy a investigar a través de revisión documental, esta con también revisión documental, pero también con revisión de prensa, estas 3 con
revisión documental y de prensa, ¿se fijan? Los métodos pueden ir o sea, pueden ir como repitiéndose. De la revisión documental, yo extraje esta variable, esta variable, esta variable, esta variable, y aquí ya no empieza a desaparecer la revisión documental porque me sirve solamente para el objetivo 1 y algunas cosas del objetivo 2. Pero ya el objetivo 3 y 4 ya son principalmente entrevistas semiestructuradas, de las entrevistas que son las mismas, no es que haya una entrevista para condiciones y otra entrevista para componentes tecnológicas, sino que de la misma entrevista yo extraigo variables que tienen que ver con este objetivo, con este objetivo, con este objetivo. Y así voy identificando cuáles son esos procedimientos de recolección de datos. Esto es una tesis doctoral de 4 años, esto es bastante complejo. Ustedes deberían tener quizás 3 o 4 variables, una forma de recolectar, máximo dos. Yo ahí tengo como 7 formas de recolectar. Y luego también describir la descripción de cómo se procesa. Análisis estadístico, triangulación de datos cuantitativos y cualitativos, análisis descriptivo, líneas de tiempo, georreferenciación de datos, mapas de actores y relaciones, triangulación, análisis de discurso, análisis estadístico descriptivo. Entonces, se fijan, tengo 7 procedimientos y 4 formas de análisis para un total de 12, 13 variables para 4 objetivos específicos. Y todo esto tiene como absoluta relación y coherencia en este cuadrito. Aquí no se me desaparecieron las líneas, pero aquí debería haber como unas líneas, ¿no? Como que separen como cada uno de los elementos. Pero ya se pueden imaginar que estas dos responden a estas tres, estos dos responden a este, etcétera. Pero ese es el orden y esta es como la coherencia que estamos buscando un poquito como respecto de lo que mencionaba. O sea, esto se transformaría, podría transformarse perfectamente en un cuadro resumen que se expone en el cuadro metodológico, en el apartado metodológico de sus investigaciones, donde están los objetivos específicos, las variables, los métodos de recolección y los métodos de procesamiento de datos. Eso respecto de el marco metodológico, importante volver a recordar orden, esto requiere mucho orden. Si somos desordenados, yo generalmente no soy muy ordenado, pero para esto tengo que ser muy ordenado, tengo que obligarme a ser ordenado porque en verdad cuando ya empezamos a trabajar con cierto nivel de información y con cierto nivel de cantidad de información, empieza a ser bastante más complejo. Ser muy ordenado en el método de recolección, en los objetivos específicos, tener esta idea de cuáles son las variables que yo quiero rescatar, cómo lo voy a hacer y cómo los voy a procesar, sobre todo para poder justificar, ¿cierto? Exponer la pertinencia de las metodologías y cumplir con los objetivos para después detallar qué es lo que voy a hacer específicamente. O sea, de nuevo, ¿qué es el marco metodológico? El capítulo donde yo explico cómo voy a hacer mi investigación. Y tiene que permitirnos demostrar conocimiento y a veces experiencia, ¿cierto? Cuando uno hace una tesis de máster, doctorado, uno demuestra experiencia de investigación. En este caso, como es su primera investigación, así como más compleja, qué sé yo, en este caso ustedes no demuestran experiencia, pero sí conocimiento del tema. Tienen que demostrar que conocen el tema y que saben que es un tema que se investiga más bien de forma cual y de manera mixta. Las variables de investigación más bien son estas y los métodos de recolección y procesamiento son más o menos estos. Y los conozco y lo puedo realizar. Todo esto idealmente de manera más bien un poquito más genérica en este curso, pero en el siguiente curso esto se entra en detalle y desarrollamos. Si alguien dice voy a hacer encuesta, bueno, se desarrolla la encuesta con todas sus preguntas, con todas sus alternativas. A pesar de que ahora igual pudiésemos partir con eso y decir como yo voy a hacer encuestas, por lo tanto, y las preguntas van a ir más bien por aquí. Es importante detallar en este capítulo. Eso respecto del contenido. No sé si hay preguntas respecto de este tema. No sé si hay alguna duda. Pero, profe, te tengo una duda. Sí. Eh, ¿Todo lo que vimos ahora tiene que estar en la entrega de ahora o hay cosas que igual van para seminario 2? Mm, esto variables, métodos de recolección y métodos de procesamiento, sí, no con tanto detalle. O sea, como yo voy a hacer una encuesta, profe, y voy a preguntar más o menos sobre esto. Eso es suficiente. Si quieres meterte más en detalle, voy a hacer una encuesta, las preguntas van a ser tal, la alternativa es esto y todo eso no es necesario. Pero sí que tú me digas cuáles son las variables que vas a medir para cada uno de los objetivos, cuáles son los métodos para recolectar esa información y cómo voy a procesar esa información. Puede ser tan genérico como decir,
bueno, voy a hacer una encuesta y voy a hacer análisis estadístico. O puede ser un poquito más específico si es que la metodología es un poquito más rara, pero no sé, para caso, por ejemplo, para tu caso, tienes que decirme cuáles son las variables, no sé, temperatura del espacio público. Bueno, ¿cómo se va a medir eso? No, con una máquina o con el celular o no sé qué. Y luego, ¿cómo se va a procesar? Bueno, se van a hacer estadísticas de cambio día-noche, de no sé qué, de cambio invierno-verano, no sé. O más bien mi variable es temperatura y para eso yo voy a ir a buscar imágenes satelitales y el procesamiento de datos va a ser a través de sistemas de machine learning, no sé. Sé que son como cosas más complejas, pero si te fijas, para la misma variable pueden haber distintos métodos de recolección y procesamiento. Eh, mm, Todo eso tiene que estar definido. No me sirve solamente con la variable. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Eso, entonces el nivel de detalle no es tan importante, pero sí, o sea, yo quiero saber si tú vas a medir temperatura del espacio público, si lo vas a hacer a través de información satelital e imágenes Landsat, o si lo vas a hacer a través de un termómetro, o si lo vas a hacer a través de no sé qué. Y si después eso va a ser una comparación día-noche o va a ser una estadística compleja y un modelo de predictivo, no sé, como que son cosas distintas. Y eso se aplica a cada una de las variables de todos los tipos de investigación posibles. Mi variable va a ser, no sé, edades de las personas. Bueno, ¿cómo se va a recopilar? Bueno, es que el censo me permite saber como las edades por comuna. Ah, perfecto. ¿Y cómo se va a procesar? Bueno, voy a hacer unos promedios de edad por comuna. Perfecto. Esa es la manera de expresarlo. ¿Sí? Sí, Te- profe. temas Yo de, clarísimo. temas de arquitectura. No sé, mi variable es, puedo ponerme super quali, no sé. Eh, la sensación que da la luz cuando entra por las ventanas de la iglesia gótica que estoy investigando. Y para eso mi método mi variable es sensación lumínica. Mi forma de recolección puede ser, voy a llevar a 5 amigos y les voy a hacer entrevistas de cómo sienten la luz que entra por esta ventana. Y mi método de procesamiento va a ser hacer un análisis cualitativo, tipo codificación y categorización, teoría fundamentada de esas cosas, de esas entrevistas que les voy a hacer a mis amigos. ¿Sí? O una cosa más cuanti, misma variable, la luz en la iglesia gótica X. No, yo la voy a medir a través de con un instrumento que mide la luminosidad y voy a medir lúmenes por metro cuadrado y eso lo voy a procesar a través de un análisis estadístico durante el día. Misma variable, distintos métodos, distintas formas de procesamiento, distinto enfoque incluso, como un enfoque más cuanti y un enfoque más cual. Todo eso tiene que estar identificado en el capítulo de marco metodológico. No sé si hay más dudas respecto de eso o que si les gustaría, por ejemplo, plantear alguna duda respecto de sus propias investigaciones, como cuáles son como las preguntas que les surgen al ver esta información relacionada con variables y metodología respecto de sus propias investigaciones. También tengo una pregunta de eso. Vamos con eso. Ya, es que está revisando el modelo de la entrega, porque Ujú. empecé como a pasar las cosas ¿Sí? y me surge una duda en base a algo que conversamos en la última corrección que hice. Ujú. Y era que usted me decía con respecto a mi tema que, eh, por ejemplo, estábamos hablando del tema del estrés térmico y usted me Ujú. daba la variable de que a veces el estrés térmico o el disconfort y confort térmico Ujú. se podía ver con respecto al calor, con respecto al frío. Y esos límites en las variables yo ya los tengo más o menos claros. Ya. Entonces me surgía la duda de en qué parte de mi investigación, así como en qué parte de la estructura, yo pongo esos límites. Y como que Ya. dejo explícitamente que llega hasta aquí o esto es lo que se va a ver. Claro. Buena, buena observación. Mira, justamente, o buena pregunta. Justamente lo que tú estás mencionando es este borde, el traspaso entre la metodología de recolección del dato y el procesamiento. Porque tú puedes decir, yo voy a ir a medir o voy a ir a tomar temperatura, es el método de recolección del dato. Y ese número puede ser 15, 20, 45, 50, -5, etcétera. Mi forma de procesamiento de datos va a ser la transformación de ese valor numérico
en categorías de confort. Entonces voy a transformar esos datos a través de procesarlo en entregarle categoría. Entonces, entre menos 5 y 20 y 18 grados es disconfort por frío. Entre 18 y 23 es zona de confort. Entre 23 hacia arriba, eso es categoría disconfort por calor. Y todo eso tiene que ver justamente con el traspaso de transformar datos, transformar números en información. Entonces tiene que ver justamente con eso. Entonces, la recolección de datos tiene que ver justamente con tomar temperaturas y luego el procesamiento va a ser como identificar características relacionadas con el confort. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro? ¿Es lo que es como la Sí, pregunta que sí, estabas sí, haciendo? sí. Sí, profe, queda más claro. Es un buen ejemplo, porque claro, lo que nosotros queremos extraer como información no siempre viene de los datos. O sea, yo recolecto datos y los datos son números. ¿Cómo yo transformo eso en información valiosa? Es a través de un procesamiento. Ese procesamiento puede ser estadística, por ejemplo, frecuencias, promedios, lo que sea, pero también puede ser identificación de rango. Entonces, entre menos 273 y 18 grados es disconfort por frío. Y esas categorías las puedo sacar de la literatura y decir como bueno, el procesamiento va a ser más bien transformar esas temperaturas a distintas horas. Y eso además lo voy a llevar a un gráfico donde voy a tener como en el eje X las horas y en el eje Y la temperatura y además como identificar en unas franjas verticales si estamos en zona de confort o no por temperatura. ¿Sí? Ese es el procesamiento de Claro. datos. Eso es transformar una tabla con número en información. Incluso uno puede a veces como uno encuentra una buena investigación y dice como yo quiero hacer lo mismo para mi caso. Entonces quiero este gráfico que se pegó en este paper, que me gusta, que está bueno, que se entiende súper claramente la información, yo lo puedo pegar como referencia, ¿no? Como bien citados, y como el método de procesamiento de la información va a ser estadística representada en gráficos como el que se pone a continuación y se coloca en el gráfico. ¿Sí? Comprendo. ¿Hay más dudas respecto de los aspectos metodológicos de sus investigaciones o de estos conceptos más bien de variables, recolección, procesamiento? ¿No? Yo tengo una, profe. Sí, diga. Es que por lo que tengo entendido, entonces salen como del objetivo específico I- que cada uno tenemos, ¿cierto? Idealmente deberían salir de los objetivos específicos. Ya, es que, por ejemplo, en mi caso, es que son como son, sí siento que son como más tipos de entrevista, igual me serviría, po, Sí, porque tengo un objetivo que es como identificar qué elementos son los apropiados que se podían implementar. sí, esa identificación es tuya, es propia del investigador, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿cuáles son tus variables? Bueno, elementos que pudiesen ser aplicados, elementos genéricos y la segunda variable es como elementos que pueden ser aplicados en la vivienda social. Yo diría que sería interesante que tú pudieras hacer, o sea, la recolección de datos la metodología es revisión documental. Tú vas a revisar información técnica, manuales de no sé qué, libros que hablen sobre edificios inteligentes. Ese es tu método de procesamiento, ¿cierto? Revisión sí. documental se llama eso. Y luego, ¿cuál va a ser tu procesamiento? Va a ser como tu propia identificación de categoría. Categoría es como, ¿se puede utilizar en vivienda social, sí o no? O incluso yo podría decir como, bueno, también lo pudieses hacer con un método de procesamiento que sea panel de expertos, que puede ser tú con un profesor, que tú le puedes ir así como a pedís una hora a un profesor de construcción o a un profe que que sepa de vivienda social, y tú le vas presentando uno a uno, y uno, dos profes, tres, un grupo de repente, como te puede decir como, sí, ese puede aplicar, no, ese no. Entonces eso se llama panel de expertos, es un método de procesamiento de la información, porque la información como recolección es información documental, o sea, tú la vas a ir a buscar a los manuales técnicos, a los libros, a los papers, pero Ujú, luego el método de procesar para saber si eso es aplicable o no, porque tu objetivo específico es identificar cuáles son viables o no, ¿cierto? sí. Puede ser tu propio expertise, pero también puede ser un poco más robusto como, bueno, una conversación una entrevista con un profesor.
Ah, ya, Todo eso es quali. ya, Entonces tú recopilas la información de una manera, pero la procesas de otra. claro. ¿Sí? Sí, 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 Variable del sí, objetivo uno, entonces, como elementos de los edificios inteligentes que se pueden aplicar a vivienda social y elementos que no se pueden aplicar a vivienda social. Haces toda la claro, recopilación de elementos y después con algún proceso, eso es la recopilación. O sea, recopilo todo. Identifico 50 elementos importantes que vienen de tal libro, que vienen de tal, que vienen de una revista, que vienen de un manual técnico, que vienen de un montón de fuentes de información. Eso se llama revisión documental. Entonces tú recolectas a través de revisión documental, pero tu procesamiento no es ese. Tu procesamiento es ponerlo en una tabla, colocar sus principales características y después definir, por ejemplo, algunos niveles de por qué podría ser, como justificar, tú mismo justificar por qué sí o qué no, o ir a un grupo de profesores que te digan sí, no, sí, no, sí, no. Podía hacerlo con 3 profes, por ejemplo, presentarle 50 elementos a cada uno y después sacar como, bueno, si los 3 profes dijeron que sí, entonces que sí. Si 2 que dijeron que sí y uno que no, es que sí. Si 2 dijeron que no y uno que sí, es que no. Eso se llama procesar. ya, Y ya, eso procesamiento es cualitativo. ya. Sí, ¿Sí? profe, que ahí me quedó más claro. Ya, entonces todo se puede llevar a método. Todo, lo importante es que ustedes cuenten ahí lo que van a hacer. Entonces yo voy a recolectar a través de tal y después voy a hacer preguntas a 3 profesores o una encuesta por online a varios profesores y de esas estadísticas voy a hacer como, bueno, si el más del 50% asegura que sí, entonces le pongo que sí. Si menos del 50% que no, que no. Claro, Entonces sí, profe, ahí zafamos un sí, poquito más de que nos digan como, bueno, pero que el investigador tampoco es que sepa tanto, está recién metiéndose, entonces como que, ¿qué tan fiable es? Bueno, lo hizo a través de un método de análisis de panel de expertos, por ejemplo. ¿Ya? ya, profe. En las siguientes correcciones de las siguientes semanas vamos a hablar de metodología y vamos a darle un poquito más de cuerpo como a cada uno, o sea, vamos a hablar de esto, de cada uno de sus proyectos para que tengan más claridad de cómo ordenarlo. Pero lo principal es que ya se vayan poniendo en la cabeza como cuáles son las variables, cuáles son los métodos de recolección y cuáles son las formas que vamos a procesar esos datos. Y eso no solamente para análisis cuantitativo, también se hace para análisis cualitativo, es exactamente lo mismo. ¿Más preguntas sobre esto, Yo, profe, Benjamín? eh, la pregunta es, si mi variable es la confianza, por ejemplo, en los factores de éxito de los equipos de diseño, la confianza como la variable, claro, yo aquí hice una pregunta, o sea, un ejemplo de pregunta que sería percepción de confianza. ¿Cuánto de Ujú, confianza tienes con sus compañeros de grupo en una escala del 1 al 10? ujú. Esa sería una buena pregunta en relación a lo cualitativo. O sea, lo estoy midiendo con un número, pero en realidad es una Es, percepción de confianza. a ver, en estricto rigor es una variable que es mixta. Es decir, Ah, ya, busca identificar como una variable cualitativa, pero que tú quieres como después trabajarla a través de métodos estadísticos. Entonces, claro, es mixta, ¿ya? ya. Em, Me parece que hay que darle un poquito más de detalle a esa pregunta, pero me parece, o sea, es posible de realizar. La Ujú, variable es percepción de confianza. Pero creo que claro, hay que darle un poquito más de detalle. Por ejemplo, como preguntarle a alguien por la confianza puede ser, el problema de estas preguntas es que puede ser interpretado de manera muy distinta por distintas personas. Entonces, tendría que eh, redactar mejor la... sí, hay que darle un poquito más de cuerpo como a la idea de confianza. A qué se refiere? Como después del trabajo que hiciste, ¿te sentirías confiado para explicarle de buena manera a alguien ese proyecto? Siendo uno muy capaz y siendo cinco, o al revés, siendo uno no capaz y siendo cinco muy, muy capaz. Como, Ujú, en qué rango te ubicas? Entonces, claro, ¿en ya, qué se podía transmitir la confianza? Yo creo que todas las claro, variables que son de ese tipo, lo importante es que a la persona le quede muy claro de lo que tú estés hablando, porque a veces si le dices confianza, como, ¿cuán confiado te sientes después del trabajo? Todos pudiesen como pensar cosas distintas. Entonces podríamos preguntar cosas del estilo, como, cuando tuviste formas de trabajo donde había, no sé, liderazgo de este tipo, eh, mm, ¿sentías que te ibas a sacar una buena nota? ¿Sí o no? mm, Luego, ¿te sentías suficientemente confiado para explicar tu trabajo de buena manera?
póngale notas de 1 al 5 donde 1 es muy poco confiado y entonces como darle un poquito más de ejemplo sirve Sí, un es que montón. claro, ahí el cuerpo como, con lo que lo relacionaba es Ujú, que en la investigación que hice o el documento que leí, sí, relaciona, por ejemplo, que dice, se espera que los individuos en grupos de estudiantes que perciben sus propias personalidades como similares a las de los otros, probablemente se sientan más cómodos entre sí y generen más confianza, por ya, lo tanto, un mayor grado de satisfacción. claro. Ahí lo estaría relacionando Em, con la similitud que encuentro con mi compañero de trabajo, por lo cual sería más confianza. Claro, es que ahí sería una encuesta que tendría varias preguntas. Entonces, las primeras Mm, preguntas tendrían que ver justamente con cómo elegiste tu grupo. ¿Lo elegiste al azar? ¿Lo eligió el profe? ¿Lo eligieron entre claro. ustedes? ¿Sientes que eres similar, que tus compañeros y compañeras de tu grupo de trabajo son similares a ti o son diferentes a ti? Del 1 al 5. Cuando 1 es muy diferente y 5 es muy igual. No sé, cosas así. Y la siguiente pregunta es como, ¿te sientes satisfecho con el trabajo de 1 a 5? Y ahí después podemos Ya, relacionar las variables. O sea, la idea es que esas son dos variables distintas. Entonces, nivel de sí. percepción de similitud y percepción de satisfacción. Claro, o confianza y aparte similitud. Claro. Entonces, eso Ya. significa que tenemos una encuesta que es un poquito más compleja, porque tú estás ahí, la idea del trabajo que estás leyendo es que relaciona dos variables que son Dos distintas. variables, sí. Claro, Sí, entonces exacto. dice como, bueno, entre más símiles, y esa cuestión se puede medir a través de cuestiones perceptuales, pero también a Ujú. través de, no sé, como le puedes preguntar la edad a la edad, el género, y después tú mismo decir como, bueno, estos grupos son más o menos iguales, son hombres de cierta edad que viven en ciertas comunas, perfecto. Y su percepción de confianza respecto del trabajo y de satisfacción respecto del trabajo se comporta similar y les va a los grupos que son relativamente similares, Les va se sienten mejor. más confiados, y los grupos que son más disímiles, ¿se entiende? Y Sí, podemos sí, decirle sí. como, podemos preguntarle qué nota se sacaron también. Entonces tenemos la variable de la nota que sacaron realmente y el nivel de satisfacción, que es distinto que la Ujú. nota. ¿Ok? Ya, Entonces, ya como comprendo. hay que construir un instrumento que tenga muchas variables que son. Entonces, ya ahí en esta como de empezar a pensar como cuáles son las cosas interesantes de una investigación de tipo, ya nombramos 4 o 5 variables. O sea, Ujú. como edad, género, comuna de procedencia, nivel de satisfacción, nivel de confianza, nivel de percepción de similitud del grupo. Ya tenía una encuesta con 5 variables, 6, 7 variables. Y eso sería como, bueno, esto para más adelante, pero por ejemplo, similitud como un tema o una variable y subtemas de la misma variable podría tener, ¿no? Sí, sí, puede ser, depende. A veces lo mejor es que sea lo más simple posible, como que no poner tantas variables ni tantas Ujú. cosas porque puede ser que nos mareemos, pero lo principal para ti tiene que ver como con esto. O sea, tus objetivos específicos, cómo se miden. Y aquí puede estar, no sé, primero quiero caracterizar a los grupos. Caracterizar implica edad, género, comuna de procedencia, si se Claro, con las conocen o no características de los previamente, integrantes. las características, yo caracterizo. Después quiero analizar el nivel de satisfacción de los grupos. Entonces, la nota que se sacaron, la siguiente variable puede ser el nivel de satisfacción personal, el nivel de satisfacción grupal, etcétera. Y por último, quiero Ujú. hacer una correlación entre la similitud de los grupos y el nivel. Y aquí coloco, las variables son más bien como notas diferenciadas por grupo en función de su porcentaje de similitud. Y todo eso puede ser un solo método que es una encuesta, y puede ser Sí, un solo método de procesamiento que puede ser estadística descriptiva. ya. Eso, profe. Súper. Buenísimo, como que esto es súper, o sea, este esquema es un esquema, o sea, esto puede ser súper variable, puedo tener 50 variables con un solo método. O 7 variables con 7 métodos. Todo puede ser, solamente que tiene que ser coherente respecto de objetivos, variables, métodos de recolección y métodos de procesamiento. ¿Alguna última duda antes de irnos al descanso? ¿No?